Grabar en esta computadora. Listo, está grabando ya. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de terminología médica, la atención prehospitalaria básica, la segunda generación. Así que los proveedores de atención prehospitalaria necesitan un conocimiento de la terminología médica mientras están en la actividad como tal, ¿no? ¿Por qué necesitamos conocer de terminología médica? ¿Por qué creen que es importante saber acerca de terminología médica? Para podernos entender con los profesionales en salud que nos van a recibir el paciente en las instituciones. Excelente, ¿no? Entonces, nosotros recuerden que después de hacer la atención prehospitalaria, va a haber algunos pacientes que tendrían o tienen que ser referidos a un centro de mayor complejidad, a un hospital, van a ser trasladados de un hospital a otro. Y nosotros debemos hablar en terminología médica para, primero, salvaguardar la información del paciente, ¿sí? Es decir, que imagínense que igual familiar, hay otras personas que nosotros no necesitamos que se enteren, ¿no? Por el cuidado mismo de la información acerca del paciente. Y segundo, que la terminología médica nos puede explicar mejor lo que está sucediendo con este tipo de pacientes, ¿no? Para entendernos entre profesionales de la salud. Son términos clave, a veces se utiliza acrónimos, a veces símbolos, a veces abreviaturas, pero toda esta información tiene que ser de conocimiento internacional. Es decir, que se hable aquí bajo esa misma simbología y también pues en otros países, ¿no? Imagínense que a ustedes les toca llevar un paciente de Bolivia hasta Argentina. Es muy común hacer ese tipo de derivaciones por la complejidad de los hospitales en Argentina. Entonces, debemos hablar bajo esa misma terminología universal. Entonces, determinar el significado de una palabra desconocida mediante cómo comprender cómo se forman esas palabras, ¿no? ¿Qué componentes tiene una palabra? Aprender las definiciones de los componentes de un término, la comprensión de la terminología médica que lleva a una comunicación efectiva. Es decir, poder nosotros entendernos adecuadamente entre los que hacemos la atención. Al igual que en salud, al igual que nuestro organismo está compuesto por diferentes aparatos, sistemas, células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, las palabras en terminología médica también tienen alguna composición, ¿no? Estamos hablando de que la agrupación de esas composiciones nos da una palabra compuesta, o al descifrarlo una palabra también podemos identificar que tiene varios componentes, ¿no? Eso nos permite llegar a una exactitud de lo que queremos o pretendemos comunicar. Entonces, los términos médicos se componen de distintas partes que realizan funciones específicas. Cambiar o borrar cualquier parte puede cambiar la función, es decir, el significado de una palabra. Los componentes de los términos médicos incluyen una raíz, que es la palabra básica, un prefijo, que es lo que se pone antes de la palabra básica, ¿sí? Y un sufijo, que es lo que va después, y las vocales combinantes que pueden ir intermedias o al final, ¿no? Entonces, todo esto comprende la parte anatómica de una palabra. La forma en que las partes de un término se combinan determina su significado. Y es fundamental respetar la ortografía. Entonces aquí también debemos conocer acerca de ortografía, porque por ahí escribimos como suena y tal vez no se escribe así y a las finales terminamos comunicando algo que no queremos o algo que no queremos decir, ¿no? El conocimiento de la anatomía y el contexto de la manera en que se utilizan las palabras puede ayudar a definir correctamente el término. Entonces, raíces de las palabras es la parte principal o base de una palabra que transmite el significado esencial. A menudo indica una parte del cuerpo. Entonces, cuando yo quiero hablar, por ejemplo, del estómago en terminología médica, ¿cómo me tendría que referir? ¿Cuál sería la raíz de la palabra?
¿Se acuerdan? Imaginémonos, vamos por parte general grandes. ¿Qué especialidad se encarga de estudiar todas las patologías gástricas? ¿Se acuerdan qué especialidad estudia las patologías gástricas? Gastroenterólogo. Gastroenterología, ¿no? Gastroenterología. Entonces, ¿cuál será el prefijo de esa palabra? O perdón, ¿cuál será la raíz de esa palabra? Imagínense, gastroenterología. Gas. Gastro, ¿no? Gastro. Gastro está hablando de lo que es estómago. Entero, intestino. Logía, estudio. Estudio, ¿sí? Del estómago y el intestino, sería traduciendo literalmente, ¿no? Entonces, pero la especialidad de gastroenterología se encarga de todo el tubo digestivo, ¿no? Y de las glándulas anexas, ¿sí? Entonces, la raíz de la palabra, estábamos hablando, en este caso de gastroenterología, la raíz sería gastro, ¿no? Gastro. Si pudiéramos poner un prefijo, significaría que estamos poniendo antes de la palabra algún término que nos hace referencia a qué parte de la parte gástrica nos referimos. Por ejemplo, yo quiero referirme a un dolor en la parte alta del estómago. ¿Cómo diría? Sabiendo que gastro significa estómago, algia significa dolor, dolor en el estómago, pero quiero referirme específicamente en la parte alta. Cuando hablamos de la parte alta o sobre, hablamos del término de un prefijo que es epi. Epi significa sobre. Entonces, epi, sobre. Gastro, estómago. Algia, dolor. Dolor en la parte alta del estómago. Entonces sería epigastralgia. Epigastralgia. Epi, sobre. Gastro, estómago. Algia, dolor. Dolor en la parte alta del estómago. O epigastralgia. Algo así. Entonces vamos a ir descifrando cada una de estas palabras para lograr entenderlo, ¿no? Agregar o cambiar un prefijo o un sufijo para cambiar el significado del término. Si solamente digo gastralgia, estoy diciendo dolor en el estómago. Si ya le agrego epigastralgia, estoy diciendo dolor en la parte alta del estómago. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se Sí, sí, entiende? se entiende. Excelente. Sí, doctor. Excelente. Entonces vamos a ir hablando. Vamos a poner más ejemplos para que ustedes puedan entender. Los prefijos suelen describir la ubicación o intensidad. No todos los términos médicos tienen prefijos. Da su significado específico a la raíz de la palabra. Volvemos a gastralgia. Estamos hablando gastralgia, dolor en la parte gástrica, ¿no? El tubo digestivo. Supongamos que es el estómago, ¿sí? Gastralgia, dolor en el estómago. Si yo quería decir epigastralgia, estoy diciendo dolor en la parte alta del estómago. En términos comunes, para la gente que no es personal de salud, diría en la boca del estómago, ¿no? Entonces ya nosotros ya no vamos a decir dolor en la boca del estómago, sino epigastralgia. Y ya estamos describiendo o comunicando que el paciente presenta un dolor en la boca del estómago, ¿sí? Y, por ejemplo, ustedes tienen que presentar un paciente que está con un infarto agudo del miocardio de una presentación atípica, es decir, se está infartando, pero la presentación no es típica de un infarto, es decir, es un diabético, es un ancianito que se está infartando y tiene un dolor tipo punzada o punzante en el epigastrio. Entonces, en la boca del estómago, te dice el paciente, dice, doctor o enfermero o paramédico, me duele la boca del estómago y me aplasta como si me hiciera un puño. Entonces, usted ya no, eso no lo va a describir en la historia clínica, ¿no? Entonces dices dolor de tipo cólico
o si le arde el tipurente. ¿Sí? Entonces, si es como se le está aplastando, entonces como una pisada de un elefante, puede describirlo así. Entonces, ¿en qué región, en qué área? En el epigastrio, en la parte alta del estómago. ¿Sí? Entonces, los prefijos nos hacen detonar o suele descubrir la ubicación. Epi, arriba. ¿Sí? O intensidad. Cuando hablaremos, pues, de intensidad, estamos hablando de qué tan álgido. Se salió alguien, hay que admitirlo. Dice, no me dan ninguna opción de que están en la sala de espera. Admitir todo. Listo, están admitidos. Entonces, los sufijos suelen indicar un procedimiento, una condición, alguna enfermedad, parte de una oración. Decíamos, ¿no? Puede ser ubicación. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos que nos vamos a ir familiarizando más para poder describir, ¿no? Vocales de combinación. Conecta la raíz de la palabra con el sufijo o una raíz. En la mayoría de los casos es una O, también puede ser una I o puede ser una E. Se utiliza cuando se unen un sufijo que comienza con una consonante a otra raíz de la palabra. Una forma de combinación es a través de una vocal que se muestra con la palabra o la raíz, ¿no? Con la raíz. Entonces, vamos hablando de sufijos. Volvemos al ejemplo para que se entienda. Un sufijo epi, sobre. ¿Sí? A significa sin, por ejemplo, ¿no? Sin. Amenorrea. Menorrea es menstruación, ¿no? Y sin menstruación, menorrea. Sin menstruación. Entonces, más o menos para que se entienda. El sufijo sería a, que significa sin, menorrea, menstruación, sin menstruación, amenorrea. Si quiero decir que tiene dolor en la menstruación, disminorrea, dolor en la menstruación. Si es mucha la menstruación, mucho sangrado, ahí estamos hablando de otros términos que se pueden utilizar, ¿no? Se pueden utilizar otra terminología médica, ya que es un sangrado muy abundante. Sangrado, estamos hablando de hemorragia, metrorragia. Entonces, algunos términos cambian para poder darle el significado, aunque parezcan similares, ¿no? Existen algunas reglas para la construcción de palabras. Por ejemplo, el prefijo está al principio de un término, por eso es prefijo, está antes. El sufijo está al final de un término y siempre utiliza una vocal de combinación cuando el sufijo comienza con una consonante para facilitar la pronunciación. Un término tiene más de una palabra raíz, puede ocurrir. Prefijos para detonar sobre o por debajo. Por ejemplo, un dolor menstrual sería un dolor en la parte baja del estómago, ¿no? La parte baja de la parte del vientre. Entonces diremos por debajo. Si epi era sobre, por debajo, ¿cuál sería la palabra que podemos utilizar como prefijo? ¿Cuál podría ser que podríamos utilizar como sufijo? Si epi es encima o sobre, ¿cómo utilizaríamos, cuál palabra utilizaríamos para describir por debajo? ¿Cuál palabra creen que podemos utilizar? ¿Podría ser hipo? ¿Podría ser hipo o no? Sí, Sí, ¿no? Entonces, vamos a pedirle que borrador para que no nos marquen la pizarra. Seguramente vamos a entender que por error han marcado la pizarra.
Si no, vamos a tener que sacarlos a todos, ver la lista para poder ingresarlos de uno en uno. Entonces, el resumen de las reglas, el prefijo siempre va al inicio de un término y decíamos de que, bueno, si quiero decir por debajo, puedo decir hipo, por ejemplo, en el estómago, vamos al estómago, hipogastrio, dolor en la parte baja del estómago, hipogastrio. Si quiero, por ejemplo, decir por debajo de... Quiero señalar el hígado. El hígado se encuentra por debajo de las costillas o de la parrilla costal del lado derecho, ¿no? Costilla, condrio, condrio, costilla. Hipocondrio por debajo de la costilla. Hipocondrio derecho por debajo de la costilla del lado derecho. Ahí encuentro, ubico la vesícula biliar, parte del hígado. Hipocondrio izquierdo por debajo de la parrilla costal del lado izquierdo, de las últimas costillas. Hipocondrio, sí, entonces ahí estoy hablando pues, de qué órgano se encuentra en el lado izquierdo por debajo de las costillas. Del lado izquierdo, ¿qué órgano se encuentra? Parte del estómago, páncreas. Perdón, no lo escuché muy bien. Del lado izquierdo, del lado derecho el hígado, ¿no? Del lado izquierdo. ¿Qué órganos se encuentran del lado izquierdo? Si del lado derecho se encuentra el hígado, parte del estómago. Del lado izquierdo tenemos por debajo de las costillas de la parrilla costal del lado izquierdo un almacén de la sangre, que es el vaso. ¿Qué más tenemos? Parte del páncreas, ¿no? Incluso se puede encontrar esa parte del estómago, de la jota del estómago. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros poder determinar, ¿no? Hipocondrio derecho, ya sabemos qué órgano se encuentra. El hipocondrio izquierdo, por debajo de las costillas del lado derecho, por debajo de las costillas del lado izquierdo. El sufijo está al final de un término. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de sufijo? Por ejemplo, significa, decíamos, en la parte, yo quiero describir dolor en el estómago. ¿Cómo diría? Lo explicamos anteriormente. ¿Cómo diría dolor en el estómago? Gastralgia. Gastralgia. Gastro es la parte, la raíz, ¿no? Y dolor, ¿cuál sería? Algia, ¿no? Algia, dolor. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, gastralgia. Gastro, estómago, algia, dolor. Dolor en el estómago. Si ya quiero decir dolor en la parte alta del estómago, ¿cómo sería? Epigastralgia. Epigastralgia. Entonces ahora se va entendiendo más o menos, ¿no? Y el sufijo está al final. Decíamos dolor en el estómago, gastro es la raíz, dolor es algia. Entonces ya vamos. Debemos utilizar una vocal de combinación cuando el sufijo comienza con una consonante para facilitar la pronunciación. Bueno, vamos a ir poniendo ejemplos, ¿no? Terminaciones del plural. Aquí estas reglas. A veces se agregan la S, el hueso, cambia a huesos. Dice, palabras en singular que terminan en R se agregan, bueno, a esas palabras se le agregan la S, ¿no? Fémur se convierte en fémures. La vocal se le agrega la letra S. Diagnóstico se convierte en diagnósticos. Ex o X cambia a ICES. Por ejemplo, apex se convierte en ápices. Y cuando hablamos de apex, por ejemplo, en pulmones, el apex pulmonar, estamos hablando de la parte alta del pulmón, apex en la parte alta del pulmón. Cuando queremos referirnos a los dos pulmones, decimos ápices, ¿no? Y estamos hablando de las partes altas de ambos pulmones. Ons cambia a ones, por ejemplo, embrión
En un embarazo múltiple estaríamos hablando de embriones, ¿sí? Y así podemos citar varios ejemplos, ¿no? Entonces, los prefijos pueden identificar también números, pueden ser colores, posiciones y direcciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo digo un padre, mono parenteral, ¿no? Mono, uno, mono significa uno, mono renal, mono uno, renal riñón, ¿sí? Mono uno, renal riñón, un riñón. Por ejemplo, quiero describir los colores. Cuando se tiñe una persona de amarillo, cuando tiene una patología hepática, una enfermedad al hígado o cuando hace fiebre amarilla. Entonces, ¿cómo describiríamos un tinte ictérico, ¿no? Ictericia, una coloración que hace referencia a la coloración amarilla de la piel, ¿no? ¿Sí? También podemos decir respecto a las posiciones, ¿cómo es la posición anatómica de referencia? Nosotros hablamos de una posición anatómica cuando una persona está parada, ¿sí? Es decir, de pie, posicionada, las manos pegadas a la costura del pantalón o pegadas al cuerpo, con los dedos gorditos, ¿sí? Inclinados hacia afuera, el dedo más pequeñito pegado al pliegue del pantalón, las palmas hacia adelante, el dorso de la palma hacia la parte posterior, y ahí estamos hablando de una posición anatómica mirando hacia el frente, ¿no? Esa posición anatómica nos dirá, pues, en base a esa posición anatómica, nosotros podemos tomar algunas referencias, como por ejemplo, la parte anterior y posterior, ¿no? Lateral derecho, izquierdo. Entonces, pero en función a esa posición anatómica, ¿sí? Si no, cada uno pues, va a poder decir de acuerdo a lo que en la posición en la que se encuentra, ¿no? Son generalidades que nos ayudan a poder comunicarnos, como hablábamos en un inicio, independientemente del lugar donde nos encontremos, ¿no? Algunos prefijos indican que un término conlleva un número o dos o más partes de los lados. Por ejemplo, unilateral, estaremos diciendo a uno de los lados, ¿no? Lateral es lado, ¿sí? Y por ejemplo, unilateral, un lado. Y si queremos decir diplopía, dos patologías oculares, ¿no? Cuando decimos nulo, nulo estamos refiriendo a cero, ¿no? Nada. Primigesta, nuligesta, nuligesta, ningún embarazo tenido. ¿Sí? Primigesta, primi es la primera gestación, primigesta, primera, gestación, primigesta, la primera gestación. Multi, haremos referencia, por ejemplo, a las multíparas, muchas, paras, partos, muchos partos, estamos hablando de más de 2 partos, ¿no? 3, 4, 5, 6 partos, multípara. Bilateral, bilateral en ambos lados, ¿no? Bilateral, unilateral en un lado, bilateral en ambos lados, ¿no? Bi es dos, ¿no? En dos lados. Entonces así más o menos la terminología referente a los números nos puede ayudar para poder describir con más facilidad la parte que corresponde. Con respecto a los colores, hay varias raíces de palabras que describen color. Cuando decimos que el niño tiene los labios cianóticos, ¿a qué color nos estaremos refiriendo? Cianosis. ¿Al color morado? Es un color azulejo, más o menos oscuro hacia morado, ¿no? Entonces hace referencia a que no hay buena oxigenación, ¿no? No está habiendo buena oxigenación. Normalmente, ¿sí? Normalmente es que tenga una buena perfusión, buena oxigenación, pero si no hay buena oxigenación se carga de CO2,
¿sí? Entonces ya se tiende un tanto morado, más oscuro, más azulesco, ¿no? Y eso generalmente pasa en los pediátricos, porque los pediátricos son oxígeno dependientes, es decir, necesitan oxígeno, mucho oxígeno para poder hacer su metabolismo celular, para hacer la respiración celular o para que se produzca el intercambio gaseoso, ¿no? Posiciones y direcciones. Los prefijos pueden describir una posición, dirección o ubicación, ¿sí? Entonces, ABD, abducción. En qué posición está el movimiento en abducción? En abducción, en qué posición está el movimiento en abducción? ¿Sí? Entonces, todas esas palabras nos hacen suponer cómo va a ser, ¿no? AB se retira, abducción se junta, circunflejo es alrededor. Por ejemplo, hay una arteria que le da la vuelta al corazón y se circunfleja, ¿no? Circunfleja o alrededor, o está circundante, por ejemplo, el cordón umbilical circundante, dicen al cuello, ¿no? Circundante, dos vueltas, ¿sí? De cordón umbilical, circundante, dos vueltas, ¿sí? Entonces, eso nos da. Periocular. Tiene una lesión periocular. ¿Cómo será la lesión periocular? ¿Dónde estará ubicada? Periocular. Alrededor del ojo. Alrededor del ojo, ¿no? Periocular. ¿Sí? Entonces, alrededor del ojo, ¿no? Transmural. Transmural. ¿Cómo será la palabra transmural? ¿Qué significará? Transplacentaria. ¿Qué significa? Que logra atravesar, ¿no? Atraviesa la barrera transplacentaria. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Transplacentaria. Traspasando, ¿no? Epi, ya hablábamos de epi, ¿no? Por ejemplo, poníamos, ¿no? Epigastralgia, ¿sí? También podemos hablar, como por ejemplo en la anestesia, ¿no? Epidural, ¿sí? O en un tipo de traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Dependiendo de las capas que se vean afectadas. Supracondilia, supraabdominal, supraclavicular. ¿La clavícula dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada la clavícula? ¿Dónde está la clavícula? A la altura, Carlos dice a la altura de los hombros. Sí, tenemos a nivel más o menos de la inserción de la primera costilla hacia el esternón. Sí, ahí tenemos a ese nivel, tenemos las clavículas, ¿no? Están como una S itálica que va hacia la articulación acromiumeral, hacia los hombros, ¿no? Entonces aquí vamos a la clavícula. Y si yo quiero decir supraclavicular, estoy diciendo que va por encima de la clavícula, infraclavicular por debajo de la clavícula, ¿sí? Es más o menos para poder tener una referencia, ¿sí? Términos comunes de dirección, movimiento y posición. Algunos términos de dirección incluyen derecha-izquierda, superior e inferior, lateral, derecho, izquierdo o en la línea media, proximal y distal. Cuando hablamos de proximal, estamos haciendo referencia a la parte más cerca hacia nuestra cabeza o tronco, ¿sí? Hacia nuestro tronco, la parte más cercana. Y cuando hablamos de distal, estamos hablando de la parte más lejana hacia nuestro tronco. Imagínense, ustedes que quieren hacer referencia, imagínense a los huesos
¿sí? Los huesos o a la parte de su pierna. ¿Dónde se encuentra ubicada su pierna? ¿Dónde está ubicada su pierna? ¿Dónde está ubicada la pierna? En la parte inferior del cuerpo sería. En la parte inferior del cuerpo, ¿no? Está bien conectada unida hacia el muslo, ¿no? La parte inferior es la parte inferior. La parte proximal de la pierna, ¿a quién se conecta? ¿A qué parte anatómica? La parte proximal de la pierna. A la cadera. No, eso es el muslo. La pierna, estamos hablando de la parte inferior, donde está la tibia y el peroné. Esa es la A la pierna. rodilla. A la rodilla, ¿no? La parte proximal se articula a la rodilla, ¿no? Se une a la rodilla y después hacia el fémur, ¿no? Hacia el muslo. La parte distal, Al tobillo. al tobillo y al pie, ¿no? Entonces ahí más o menos la parte proximal es la parte más cercana hacia el tronco y la parte distal es la parte más lejana. Recuerden que una parte anatómica de las extremidades se divide en 3 porciones, ¿sí? Imagínense ustedes, aquí tengo mi antebrazo, ¿no? Mi antebrazo, cúbito y radio, para que se den cuenta, el dedito hacia arriba es la antenita del radio, entonces ese hueso es el que se va, a ese lado está el radio, y al otro lado tenemos el cúbito. Entonces este es el radio para que se den cuenta. Entonces yo le digo, el paciente ha tenido un accidente con un traumatismo, con una herida cortante de 5 centímetros de largo por 3 de profundidad en el tercio medio del antebrazo, cara anterior. Entonces estoy hablando cara anterior de este lado, ¿sí? De este lado, cara anterior de este lado, ¿sí? A este lado, cara anterior, ¿se ve? Tercio medio dividiré pues en 3, ¿no? Mi antebrazo lo dividiré en 3. 1, la parte media 2 y la parte proximal 3. Esta parte es proximal, esta parte es media y esta parte es distal. ¿Sí? Ahí estoy haciendo referencia. Superficial y profundo. La parte más superficial hacia la piel y profundo más hacia la estructura ósea, ¿no? Ventral y dorsal. La parte ventral, está hablando de la parte anterior de nuestro abdomen, dorsal de nuestro tórax posterior, ¿no? La espalda. Plantar y palmar. Palmar las manos, palmas de las manos, plantar las palmas de los pies, ¿no? Ápice, hablamos de la parte alta, ¿no? Superior e inferior. Superior, la parte más cercana a la cabeza, inferior, la parte más cercana a los pies. Los términos describen la relación de una estructura con otra. Lateral y medial. Lateral es externo, partes del cuerpo que se encuentran más alejadas de la línea media. ¿Cuál será nuestra línea media en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? ¿Cuál creen que es nuestra línea media? El ombligo. Sí, pero hay algo más, ¿no? Línea media. La columna. La línea media estamos hablando de la mitad, ¿no? Por acá. Esa es la línea media. Mitad, decíamos que la línea media divide derecha e izquierda. Entonces vamos hablando de la línea media. Por la mitad, una línea, una persona parada, ¿sí? Que lo divide en derecha e izquierda, es la línea media, lo que pasa por la mitad, ¿sí? A nivel de los botones, en caso de que sea camisa, o del cierre en una campera. Esa es la línea media. Derecha e izquierda, la línea media es la que nos divide. Entonces ahí podemos tomar más o menos una referencia. Si yo quiero decir la línea media clavicular, estoy diciendo de mi clavícula, ¿sí? De aquí de mi clavícula, desde mi clavícula de aquí a aquí, la mitad. Entonces sería aquí, ¿no? La mitad de mi clavícula, la mitad. Línea media clavicular. Las partes del cuerpo que se encuentran más cercanas a la línea media, medial interna, la mitad. Proximal y distal describen las relaciones de dos estructuras en una extremidad. Proximal, más cercana al tronco, distal, más lejana del tronco, ¿sí? Del extremo libre. Habíamos puesto algunos ejemplos, ¿no?
Superficial y profundo. Superficial significa más cercano a la piel, profundo, más adentro del cuerpo tejido o más lejano de la piel. Ventral y dorsal. Ventral se refiere al lado del vientre del cuerpo. Superficial, anterior del cuerpo, y dorsal se refiere al lado espinal del cuerpo, es decir, la parte superficial posterior del cuerpo. Aquí nos pone, por ejemplo, la aleta de un delfín, ¿no? Eso tiene en el dorso, en la espaldita. Entonces, los términos de uso más común son anterior, hace referencia a la parte superficial frontal del cuerpo, posterior, superficial posterior del cuerpo. Palmar y plantar, superficie palmar de la región frontal de la palma de la mano y la superficie plantar, ¿sí? Estamos haciendo referencia a la parte de la planta del pie, ¿no? Con la que nosotros pisamos. Ápices, que es la parte superior, las puntas de una estructura. Cuando hablábamos, les decían de ápices pulmonares, la parte alta de los pulmones, ¿sí? Existen términos comunes en dirección de movimientos y la posición, como por ejemplo flexión, es decir, doblar o flexionar una articulación. Flexión, estoy flexionando. ¿Sí? Estoy flexionando, estoy doblando, ¿no? Estoy flexionando, estoy doblando esa parte del cuerpo, ¿no? Flexionando, flexión. Y doblando. ¿Sí? Y estoy extendiendo, lo estoy alineando o enderezando. Abducción con AD, movimiento hacia la línea media, de afuera hacia adentro. Abducción, movimiento que se aleja de la línea media. Abducción, puedo sacar de afuera hacia adentro. Y abducción, el movimiento que se aleja de la línea media, es decir, de medio hacia afuera. De en medio hacia afuera. ¿Sí? De en medio hacia afuera. Esos movimientos generalmente van ligados, ¿no? Uno con el otro. Otros términos de dirección: bilateral en ambos lados de la línea media, que aplica para estructuras externas e internas. Unilateral en un solo lado del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Neumonía bilateral, una infección del pulmón de ambos lados del pulmón. Neumonía unilateral, ¿sí? En un lado de los pulmones. Generalmente se dan en las neumonías lobares, ¿no? Un tipo de neumonía, ¿sí? O fractura unilateral tibia derecha. Sabemos dónde es la tibia, pero solamente de la tibia derecha, nada más, no hay de la izquierda. O fractura bilateral en ambas tibias, ¿no? Fractura de las piernas bilateral, de los huesos de la pierna. Otros términos de dirección. Debemos aprender los conceptos, es muy importante para que podamos comunicarnos con propiedad. Escribir la ubicación de toda la lesión o dato de la valoración. Así el personal médico sabrá dónde buscar y sobre todo qué espera, ¿no? De ese paciente, ¿no? Las posiciones anatómicas, ¿sí? Cuando hablamos de pronación, ahora que está de moda por el tema del COVID, dice la posición prono o la posición en pronación significa estar acostado boca abajo, ¿sí? Esto, en el caso de COVID, los pacientes que tienen compromiso pulmonar, significa de que los pulmones, al darlos la vuelta, quedan en la parte posterior alta, que eso va a permitir que se pueda intercambiar con mayor facilidad el oxígeno, ¿no? Con el CO2 y pueda ser expulsado. Y la supina es la posición boca arriba, ¿no? La posición de Fowler, semi-reclinado con la cabeza elevada, es decir, semi-acostado o semi-sentado, como lo quieran determinar. Generalmente se utiliza la posición semi-Fowler, paciente sentado a un ángulo de 45 grados, Fowler alta, paciente sentado a un ángulo de 90 grados, es decir, sentado. Entonces, estas posiciones se utilizan, o estos términos se utilizan para cuando hacemos los traslados de los pacientes que tienen dificultad respiratoria, ¿no? Ellos no pueden ir totalmente echados, irán pues, en posición semi-sentado o semi-Fowler o Fowler alta, que permite que los pulmones puedan oxigenar de una manera adecuada. Entonces, siempre hay que utilizar el significado de las palabras para descifrar el término cuando no sabemos. Esto nos permite pues, encontrar el sufijo, el prefijo, la raíz de la palabra y en función a ello poder armar, ¿no?
la anatomía de una palabra, ¿no? Desglose de términos. Por ejemplo, nefropatía. Nefropatía. Decíamos que las vocales se utilizan como nexos o enlaces, ¿no? Patía significa enfermedad, ¿sí? La O significa formación o es la combinación que decíamos que utilizan para, como nexo. Y nefro significa riñón. La palabra nefropatía, enfermedad del riñón. ¿Sí? Enfermedad del riñón. Disuria. Desdoblamos la palabra la U y día. IA significa condición de. Significa difícil, con dolor o anormal. Significa orina. Disuria, micción dolorosa. Toda esa terminología empleada para hacer una sola palabra. Disuria, micción dolorosa. Hiperemesis. Hiperemesis. Hiper, prefijo que significa excesivo. Emesis, palabra raíz que significa vómito. Hiperemesis, vómito excesivo. ¿En quiénes se presentará hiperemesis? ¿En qué pacientes? ¿En qué pacientes? ¿En qué pacientes se presentará hiperemesis? En Rubalí dice en embarazadas. Sí. Ahí estamos hablando de hiperemesis gravídica. Hiperemesis gravídica, de un útero grávido o un útero ocupado por un embarazo, ¿no? Hiperemesis, toda la persona que está. Hiper, aumento, emesis, vómitos. Vómitos excesivos. Si ya quiero hablar de las mujeres embarazadas, entonces hablaré de hiperemesis gravídica, de una mujer embarazada. ¿Mm? Analgésico. Significa sin, ¿no? Significa sin o ausencia de. Alges, raíz de la palabra que significa dolor. Ico sufijo que significa relación con. Entonces todo sería analgésico, que pertenece a la ausencia de dolor. Véndame un analgésico, véndame un medicamento para no tener dolor. ¿Sí? Analgésico. Abreviaturas, acrónimos y símbolos. Traten siempre de que sean símbolos que se utilizan universalmente, es decir, que lo utilizamos aquí y en otros lugares. Intoxicación por alcohol, dice. Carlos, no sé a qué te refieres intoxicación por alcohol. Que el paciente intoxicado por alcohol presenta hiperemesis, ¿no? Puede presentar náuseas y vómitos, ¿no? Sí, eso es por la misma intoxicación, claro. Taquigrafía utilizada para comunicarse. Se desarrolló para la comunicación rápida. No cambia la velocidad por la precisión. Eso quiere decir, a veces necesitamos tomarnos el tiempo necesario para poder explicar en el registro de una historia clínica lo básico que necesita la otra persona, ¿no? Para que nos pueda entender. Utilice como acrónimos y abreviaturas más comunes para reducir al mínimo las malas interpretaciones. Por ahí nos entienden al revés, ¿no? Entonces, las abreviaturas, utilice solo abreviaturas aceptadas para evitar confusión, errores. Es decir, abreviaturas universalmente. No es que a mí se me ocurrió hacer una abreviatura para poder describir algo porque me da pereza escribir completo y a las finales nadie me entiende, ¿no? Nadie me entiende. Entonces, debemos utilizar símbolos, solo símbolos aceptados para evitar confusiones
o errores. Bueno, vamos a ir a hacer un pequeño simulacro a ver cuánto hemos aprendido de lo básico que estamos hablando acerca de terminología médica. ¿Cuál de los componentes siguientes de un término médico transmite su significado esencial? ¿El prefijo, el sufijo, la raíz de la palabra o las vocales de combinación? Vuelvo a repetir, ¿cuál de los componentes? ¿Sí? Aquí ustedes me van a escribir al chat, ¿ya? Como no quieren participar mucho oralmente, entonces yo los voy a leer. Y así vamos dando el puntaje a la gente que participa, ¿no? ¿Cuál de los componentes siguientes de un término médico transmite su significado esencial? ¿El prefijo, el sufijo, la raíz de la palabra o las vocales de combinación? A ver, al chat. Carlos Alberto dice la raíz de la palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Leonel dice sí. ¿Quién más está de acuerdo? A ver, ¿quién no está de acuerdo? ¿Quién tiene alguna otra respuesta? ¿O todos coincidimos? Andrea dice la C, la raíz de la palabra. Estamos de acuerdo. A ver, veamos. Vamos a expresar. La respuesta es la C. El fundamento es que la raíz de la palabra transmite el significado esencial de un término médico. El prefijo suele describir la ubicación o la intensidad. El sufijo indicará un procedimiento, condición, enfermedad o parte de la oración. Las vocales de combinación se utilizan para conectar una palabra con el sufijo o la raíz de la palabra. Ese es el fundamento, ¿no? Entonces, ¿cuál de los componentes siguientes de un término médico transmite su significado esencial? El prefijo no, el sufijo no, la raíz de la palabra, ¿no? Es la respuesta correcta. Pregunta número 2. Los prefijos pueden indicar A, color, B, condiciones, C, partes del cuerpo, D, procedimientos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Los prefijos pueden indicar A, color, B, condiciones, C, partes del cuerpo, D, procedimientos. A ver, ¿cuál es la respuesta? Carlos dice color o colores. ¿Están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo con Carlos? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Todos o nadie? ¿O estamos en otra? Leonel dice condiciones. ¿Quién? Carolina dice condiciones. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere participar? Partes del cuerpo también podría ser. Partes del cuerpo también podría ser. Partes del cuerpo. Andrea, condiciones. Partes del cuerpo tendría. Vayamos viendo, a ver. La respuesta A, el fundamento. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Color, ¿no? El fundamento es, los prefijos se utilizan para indicar colores, números, posición o dirección. Los sufijos indicarán un procedimiento, condición, enfermedad o parte de la oración. Las raíces de las palabras indican partes específicas del cuerpo. Entonces, la pregunta era, ¿los prefijos pueden indicar? Los prefijos se utilizan para indicar colores, números, posición o dirección. Entonces dice aquí color, ¿no? La respuesta correcta es la letra A. Condición, el sufijo indica las condiciones, el sufijo. Partes del cuerpo, la raíz de la palabra indica las partes del cuerpo.
procedimientos, el sufijo indica los procedimientos. ¿Sí? La tercera pregunta, a ver, vamos por acá. La forma plural de la palabra embrión es embrionas, embrions, embrioneses o embriones. A ver, los leo, los leo. Carolina dice embriones. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando una palabra termina, la respuesta correcta es D, ¿no? Cuando una palabra termina en on, la forma plural es ones, ¿no? Entonces sería embrión, embriones, ¿sí? Esa sería la respuesta. Pregunta 4. La afirmación, los pulmones se encuentran en posición superior respecto a la vejiga, indica que están más cerca de los pies, de la superficie de la piel, la cabeza o el tronco. ¿Cuál sería la respuesta? Cabeza, dice cabeza, 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 cabeza. La respuesta, ¿no? La respuesta C, ¿no? El fundamento superior se utiliza para indicar que una estructura está más cerca de la cabeza. Exacto. El movimiento del brazo hacia la línea media se denomina cuando movemos de afuera hacia adentro, hacia la línea media, flexión, extensión, abducción o abducción. ¿Cuál sería la respuesta? Abducción, abducción, extensión o flexión. Cuando hacemos el movimiento del brazo hacia la línea media de nuestro organismo. ¿Cómo se denomina? ¿Cuánto está? ¿Cuántas? La letra, aquí dice la letra D, la opción C, aducción, y la opción D, abducción. Entonces vamos viendo, ¿ya? A ver. La respuesta es la C, el fundamento del término aducción se utiliza para describir el movimiento de una estructura hacia la línea media del cuerpo, ¿sí? Pásenlo por acá. La pregunta número 6. Una parte del cuerpo que está más cerca, ¿no? Una parte del cuerpo que está más cerca de la línea media, en comparación con otra, se considera que se encuentra medial, distal, lateral o proximal. ¿Cuál sería la respuesta? No sé.
Una parte del cuerpo que está más cerca de la línea media en comparación con otra se considera que se encuentra medial, distal, lateral o proximal. 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 Una parte del cuerpo que está más cerca de la línea media. Si está más cerca de la línea media, está proximal de proximal. Todos han dicho proximal. Veamos. Si está más cerca de la línea media, ¿cuál sería? A. El término medial se utiliza para identificar una parte del cuerpo que está más cerca de la línea media. Por eso es medial en comparación con otra. ¿Sí? Entonces, medial, la parte A. Pregunta número 7. Se utiliza para identificar una parte del cuerpo que está en el lado del vientre o en la superficie anterior del cuerpo. Estamos refiriéndonos a profundo, B superficial, C dorsal, D ventral. Se utiliza para identificar una parte del cuerpo que está en el lado del vientre o en la superficie anterior del cuerpo. ¿A qué término nos estamos haciendo referencia? Profundo, superficial, dorsal o ventral. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Ventral. D. Ventral. A ver, veamos. La respuesta es D, ¿no? Ventral se utiliza para identificar una parte del cuerpo que se localiza en el lado del vientre o la superficie anterior del cuerpo. Coloque a un paciente en una posición de semi-Fowler para traslado. Esto significa que el paciente está acostado sobre su espalda, acostado sobre su estómago, sentado en un ángulo de 45 grados o sentado en un ángulo de 90 grados. Ustedes están de paramédicos y el doctor les dice, lo vamos a llevar a ese paciente derivado al hospital, ¿sí? Pero lo vamos a llevar en una posición de semi-Fowler. ¿Cuál sería la respuesta de traslado? Carolina dice la opción C, sentado en un ángulo de 45 grados. Leonel dice en la posición C, centrado en un ángulo, acostado sobre la espalda en 45 grados, dice Carlos Alberto. A ver, veamos. La respuesta es C. Se dice que un paciente que está sentado en un ángulo de 45 grados está en una posición de semi-Fowler. Entonces, todos los pacientes con compromiso respiratorio los llevamos en esa posición, ¿no? Una laceración en la superficie plantar se localiza en la planta del pie, la palma de la mano, la parte posterior del cuerpo, la parte anterior del cuerpo. ¿Cuál es la respuesta? Carlos dice la planta del pie, Andrea dice la planta del pie, Leonel dice la planta del pie. A ver, veamos la respuesta. La respuesta es la plantar se refiere a las plantas de los pies, ¿no? En tanto que palmar a las palmas de las manos. Siguiente pregunta. Al utilizar abreviaturas, acrónimos o símbolos, un proveedor de atención prehospitalaria debería familiarizarse con los utilizados en su agencia, utilizar solo los médicamente aceptados, utilizar para simplificar la documentación o todas las anteriores. ¿Cuál sería su respuesta? Al utilizar abreviaturas, acrónimos o símbolos, ¿sí? Un proveedor de atención prehospitalaria debería utilizar solamente para acrónimos para familiarizarse con los utilizados en su agencia o utilizar solo los médicamente aceptados o utilizar para simplificar la documentación o todas las anteriores. Por ejemplo, yo quiero decir masculino, ¿no? Pongo este símbolo y digo con una flecha hacia acá. El círculo que significa la casa o el hogar. El hombre que se va fuera de la casa con una flecha a buscar los alimentos. Y eso hace referencia a esta parte, ¿no? ¿Han visto esos símbolos en las historias clínicas? Entonces vamos a utilizar simbología reconocida universalmente.
Leonel dice la B, utilizar solo los médicamente aceptados. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Veamos la respuesta. La respuesta es la D. Antes de utilizar abreviaturas, acrónimos o símbolos en su documentación es importante conocer los aceptados en una agencia. Debería utilizar, entonces, si es la D, son todas las anteriores, ¿no? Primero debemos conocer cuáles los que se utilizan en la agencia y los que se utilizan en nuestro país, en los países alrededor cercanos, utilizar solo los médicamente aceptados y utilizar para simplificar la documentación, es decir, más rápido, ¿no? Más rápido, que podemos utilizar más rápido o escribir más rápido. Entonces, esta